nosotros le vamos a hablar de qué es lo que se trata los contenidos de aprendizaje y cuáles son los pasos que se deben seguir durante el mismo. Bueno, una breve introducción a los contenidos de aprendizaje nos dice que es el lugar donde se toman las decisiones sobre los objetivos de un plan de estudio, las metas finales o los resultados que se esperan obtener al final del mismo. Existen ciertos niveles que determinan si el docente trabajará mediante una estructura. Esta estructura se puede dar ya sea por cursos, por módulos, por casos de estudio o por proyectos que se deban cumplir. Al hablar de contenidos de aprendizaje también podemos hablar de un término llamado currículo oculto. El currículo oculto se refiere a que el estudiante qué es lo que el estudiante puede llegar a aprender en una institución y que no necesariamente aparece explicado en el plan de trabajo de dicha institución. Además, incluye lo que son los valores y actitudes que el estudiante lleva al aula de clases sin que éste se dé cuenta del mismo. Para ello nosotros tenemos varios subtemas de los contenidos de aprendizaje, como son la selección de los contenidos de estudio según una visión orientada a productos y una visión orientada a lo que son procesos. En este vamos a trabajar con dos puntos de vista. El uno es el punto de vista intelectual y el otro el deseo de seguir de cerca el progreso de la ciencia, que es una ilusión. Para el primer punto de vista intelectual, se define que los contenidos de estudio ocupan un lugar fundamental en la enseñanza. Es decir, la calidad de una escuela se mide por la cantidad de material de estudio que la misma enseña. Aquí se hace una referencia a decir que una persona es educada cuando puede defenderse o puede hablar de cualquier tema que se esté tratando en alguna reunión o en algún evento público. En cambio, el otro punto de vista que dice que el deseo de seguir de cerca el progreso de la ciencia es una ilusión, hace referencia a la acumulación de contenidos de aprendizaje y estos no se justifican ante la psicología del aprendizaje ni ante la didáctica que debe tener el docente a la manera de enseñar a un estudiante. En estos dos puntos nosotros podemos distinguir dos contenidos. El uno hace referencia a llegar a cumplir un objetivo y el otro utiliza ciertos medios que le pueden ayudar a lo mismo. Aparte de ello, vamos a ver que los contenidos no son más que un objetivo y los contenidos no son más que un medio. Hacemos referencia en este caso que los contenidos de aprendizaje concebidos como un medio son una base que nos permiten realizar ciertos procesos más complejos en cuanto al pensamiento del docente al momento de dar clases. Aquí también hacemos referencia a lo que es un currículo. Un currículum comprende la organización de la enseñanza por niveles. Aquí vamos a hablar de dos niveles en especial, que es el nivel macro y el nivel meso. A nivel macro encontramos un currículum nacional y a nivel meso el currículo de una institución o un grupo de instituciones educativas. Ya. En el siguiente tema nosotros vamos a ver el contexto a nivel macro y el contexto a nivel meso. A nivel macro nos dice que es el Estado representado por un Ministerio de Educación responsable de establecer todos los contenidos mínimos para todo sistema educativo. Es decir, el Ministerio de Educación es el responsable de destinar a cada unidad educativa cómo se debe llevar a cabo su estructura de clases. En cambio, en el nivel meso, los proyectos pedagógicos de una institución o un grupo de instituciones tienen que responder a la demanda de la sociedad local y a las características del establecimiento. A nivel institucional, se trabaja también con un plan de trabajo escolar. Este plan se describe por su propia visión de educación, es decir, si una enseñanza parte desde un contexto específico o tiene una situación de partida general, dependiendo de si los estudiantes
deben cumplir unos objetivos de la educación generada a nivel central, es decir, a nivel de ciudad, a nivel de provincia o a nivel del Estado, en este caso el Ministerio de Educación. El siguiente tema es la clasificación de los contenidos de aprendizaje. Aquí vamos a tener una clasificación. En esta clasificación esto nos va a ayudar a ver de qué manera los contenidos de aprendizaje se pueden dividir y cuál es la mejor forma de utilizarlos en ciertos contextos o en ciertos campos. La clasificación puede darse de diferentes maneras. En este caso, la enseñanza por especialización. Esta se refiere a que los contenidos aparecen organizados por asignaturas y la mayoría de los programas mantienen una estructura ya planteada. En cambio, la otra clasificación es la enseñanza integrada. Esta sostiene que la idea de las asignaturas o temas de estudio deben comprender una entidad integrada, es decir, que la materia o las unidades de materias deben estar establecidas en base a la relación de la institución y la docencia. Para esto nosotros tenemos subtemas o clasificaciones que son las asignaturas o temas. Las asignaturas o temas se hacen en base a un modelo de asignatura, es decir, se hacen en base a horarios, a certificados, a las asignaciones de los docentes o la organización de las clases que ellos deben impartir. Pero esta estructura tan rígida tiene la posibilidad de dificultar los contenidos de aprendizaje que el estudiante va a recibir. La segunda es la clasificación en base a la construcción de módulos con contenidos secuenciados en casos o en proyectos. Este nos dice que además de la primera clasificación, el material de estudio también se puede ordenar de manera secuencial, trabajando por módulos o trabajando por casos de estudio que puedan darse. Este se clasifica a su vez en clasificación en base a la construcción de módulos con contenidos secuenciales. Esto hace referencia a que la materia se debe organizar de manera secuencial y progresiva, es decir, si el contenido de aprendizaje A va a ser base para el contenido de aprendizaje B, y a su vez el contenido de aprendizaje B va a servir como base para realizar un nuevo contenido de aprendizaje C. Luego tenemos la clasificación con base en casos. Esta clasificación hace referencia a los temas de la materia de estudio y los contenidos de aprendizaje. Dice que los casos se seleccionan como parte fundamental de la materia y estos deben describir claramente los contenidos y los métodos que se van a utilizar. Como cuarto punto tenemos el libro de texto y el docente. El uso del currículo está a disposición del docente, es decir, que en la mayoría de casos el docente debe utilizar un texto guía que debe convertirse en un paquete educativo para que cumpla con los objetivos de los contenidos de aprendizaje que debe impartir. Cuando el docente no cuenta con algún texto o no quiere utilizar dicho texto, puede crear su propio material, es decir, que creará un currículo expresamente elaborado con los contenidos de aprendizaje que el docente va a utilizar en dicho curso. Los libros de texto fueran más útiles para los docentes si hicieran una mayor referencia a los objetivos que se desea alcanzar en dicho curso. Existen varias características que permiten conocer o saber si un texto es adecuado o no para la clase o al docente que va a impartir dicha clase.
Si este aporta ejercicios o prácticos o prácticas que ayuden a complementar la parte teórica del docente. Es decir, que los contenidos que el docente está impartiendo al estudiante lleguen a cumplir con los objetivos del curso. Además, que el texto aporte el material necesario para realizar una evaluación formativa y constatar que los contenidos de aprendizaje son los adecuados para dicho estudiante. También los libros deben permitir el uso efectivo del tiempo en clase y promover que el estudiante sienta motivación para seguir aprendiendo del mismo. La materia de estudio debe explicarse de una forma clara y estructurada, respondiendo siempre a los objetivos a los que se está planteando. Como último punto tenemos los criterios que se deben tomar en cuenta para seleccionar un libro de texto que me permita cumplir los objetivos y tomar en cuenta los contenidos de aprendizaje. La información que se aporta sobre los nuevos libros de texto o los paquetes educativos debe ser limitada y un poco funcional, es decir, que me permita realizar una evaluación del libro. Y para realizar una evaluación se debe establecer objetivos e indicadores de cómo se va a ser utilizado el mismo texto. Algunas orientaciones útiles que me permiten a mí seleccionar un buen texto son las que están planteadas en esta diapositiva, que son los objetivos. Estos objetivos se deben observar y deben estar definidos a nivel central, es decir, fundamentados en el criterio del que fueron concebidos, es decir, que cumplan los objetivos para la materia o para el curso a los que están planteados. Como segundo tenemos los contenidos adecuados de la materia. Esto debe realizarse según la asignatura o el área de aprendizaje al que se vaya a utilizar dicho texto. Como tercero tenemos los objetivos mínimos de aprendizaje y objetivos diferenciados. Estos nos permiten distinguir claramente entre lo que es necesario y lo que para todos y lo que es necesario para un cierto grupo de estudiantes. La oferta estructural. La oferta estructural hace referencia a las actividades y a los contenidos de aprendizaje, los mismos que deben estar planteados de una forma estructurada y lógica. El enfoque diferenciado. En el enfoque diferenciado se pueden incorporar lo que son ejercicios, prácticas o actividades que permitan al docente hacer un seguimiento del proceso de aprendizaje del estudiante. En fomentar la motivación. En fomentar la motivación hay ciertos ítems que debemos tomar en cuenta, como es promover la intervención del estudiante, es decir, la participación en clase tiene que ser primordial. Dividir las actividades, ya sea de forma individual o de forma grupal. Realizar una autoevaluación del estudiante y promover a la reflexión en sí mismo, es decir, si el método de estudio que ellos están optando por aprender es el adecuado, y responder al interés de cada uno de los estudiantes. En las oportunidades de exploración. En las oportunidades de exploración hace referencia a la medida en que el libro estimula a buscar mucha más información, es decir, no quedarse simplemente con la información que ese texto manifiesta, sino que investigar de nuevas fuentes bibliográficas que me permitan o que permitan al docente y al estudiante conocer de mejor manera el tema. En la visión equitativa. En la visión equitativa, el texto dice que no puede contener estereotipos de género ni prejuicios étnicos, es decir, los contenidos, los ejemplos, las prácticas, las imágenes deben presentarse con equidad y respeto a las diferentes formas étnicas y culturales que tiene el país. En el diseño. En el diseño se deben tomar en cuenta lo que es la durabilidad.
es decir, cuánto tiempo o la calidad del encuadernado, la calidad del papel, la calidad de la portada, van a influir en el estudio del mismo. La selección de fotos e ilustraciones, si estas me permiten de una forma gráfica entender lo que el texto está tratando de decir. Como último tenemos los criterios relacionados con la institución. Bueno, para ello dice que el libro de texto debe coincidir con la orientación filosófica de la institución, es decir, hacer referencia a los objetivos o el camino que la institución quiere llegar a difundir. No contradecir al sistema de evaluación en el que está trabajando. Y el ambiente de aula que propone el libro tiene que responder a las opiniones del equipo de docentes sobre el contenido de la materia que éste está impartiendo y las metodologías de la enseñanza. Muchísimas gracias.